Buenas tardes. Tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a transmitir el tema y la charla desde el centro de Tlaxcala capital, en los portales de Tlaxcala, el centro histórico de Tlaxcala. Desde aquí ahorita tenemos esta opción de transmitir esta plática. Entonces hoy vamos a hablar de literatura, de las grandes biografías de grandes escritores de la literatura, de algunos nada más. Le damos la palabra al maestro Guilebaldo. Sí, buenas tardes. Pues sí, aquí un ambiente, por cierto, bastante cálido, por eso optamos por un clima más fresco para platicar con todos ustedes, como siempre, que son muy amables de seguir nuestras charlas y nuestros comentarios culturales. Pues en esta ocasión hablar de la biografía es hablar de un verdadero arte. Un arte pues que no cualquiera puede estar a la altura de ese arte. Es un género que se desprende de la misma literatura universal, pero es un género que necesita ciertos talentos, cierta sensibilidad, cierta capacidad intelectual para poder escribir sobre la vida de alguien en lo particular. Y esto tiene que ver con su entorno de la infancia, de la juventud, de la madurez y a veces hasta de la ancianidad. Y además tiene que ver con su familia, con su entorno social, con sus amigos, e infinidad de elementos que por fin o finalmente van a componer, van a estructurar un trabajo sobre la vida y sobre todo relacionada con la obra de un autor, porque ambos están vinculados, ¿verdad? Intrínsecamente, vida y obra, es decir, autor y X determinado libro de la literatura. Por eso es que es un arte. Han existido en la historia de la misma literatura grandes biógrafos y sobre todo grandes personajes. Y algunos han tenido la suerte, la fortuna de, digamos, un William Shakespeare, que es quizá uno de los autores más estudiados en la historia de la cultura, no tan solo inglesa, europea, sino universal. Harold Bloom decía que era el canon occidental de Occidente, como lo máximo como poeta. No se diga Borges, no se diga Marx, no se diga Bakunin. Hay infinidad de autores cuya vida resulta muy fascinante, muy interesante. Ahora, no todas las vidas han sido afortunadas. Ha habido gente que ha sufrido mucho durante su vida, durante su infancia, durante su adolescencia, pues no sé, quizá miseria, pobreza, como Vicente Huidobro, como pues Horacio de Quiroga, etcétera, infinidad además de autores que han sido huérfanos de padre y madre o de los dos. Entonces seguir todos esos detalles, ir hasta la iglesia a ver la acta bautismal o ir al registro civil y sacar datos en específico de su vida, pues es bastante interesante y ya para el lector resulta bastante ameno y muy nutritivo. Creo que la vida de los artistas y escritores no siempre se llega a saber o a conocer todas sus vivencias, pensamientos. Y ha habido unos casos en que esas vidas se vuelven misteriosas. Entonces se vuelve complicado para el biógrafo hacer una biografía totalmente completa, porque también dentro de las vidas misteriosas
manejar el misterio es un poco subjetivo, ¿no? Es complicado, no se puede conocer así a ciencia cierta realmente la vida de un escritor, de un artista, su vida interior. A lo mejor una mayor parte sí su vida exterior, pero su vida íntima, su vida interior, yo creo ahí puede haber muchas lagunas en ese aspecto. Pero es interesante conocer la vida de un artista que es alguien totalmente diferente al resto de los demás. Se puede volver un misterio, ¿no? Sí, efectivamente, tienes mucha razón, Pepe, al referirte a que es totalmente imposible escribir una biografía completa de la vida de un hombre, de un ser humano, de un personaje ilustre de la historia universal. Es decir, no se puede contar, narrar, cartografiar la vida de alguien que desde el primer minuto en que nace viene al mundo y ya en el futuro será un gran genio, una gran figura célebre hasta el día que muere. Eso es más que imposible, no se puede encajonar. Por eso decía el especialista número 1 en biografías, que es un francés, ahorita se me escapa el nombre, que se apellida Dos, es muy famoso porque él hizo la biografía de Jacques Derrida, hizo la biografía de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, dos de los grandes pensadores, o tres pensadores, franceses del siglo pasado. Los dos dice que solamente se pueden pescar, tomar los momentos más estelares en la vida, más restallantes, más singulares. No se pueden tomar todos, porque es imposible. No podrían ni 20 investigadores o 20 biógrafos describir la vida de una persona. Entonces, hay que enfocarse a los momentos más singulares, o como diría el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, en los instantes privilegiados, en los momentos más luminosos, en los pasajes más insólitos, porque esos son los que van a permitir, en resumen, digamos, por decirlo así, o de manera sumaria, proyectar tanto el interior como el exterior de la vida de un hombre. Por ejemplo, el caso de Napoleón, que ha sido un personaje histórico de carne y hueso, que se han escrito infinidad de biografías, se han hecho infinidad de películas. Pues a Napoleón siempre se le toman las grandes batallas, en las grandes conquistas, en Egipto, en otros países, en Europa principalmente, o Alejandro el Magno, que se dice que es el personaje más grande de la historia de la humanidad, porque bueno, pues fue el más grande militar, nadie lo ha podido superar. Hasta un personaje siniestro como Hitler también ha recibido, digamos, la atención de muchos estudiosos, de muchos biógrafos. Pero volviendo al punto esencial, solamente podemos tocar, o el biógrafo puede tocar, los aspectos más destacados en la vida de un ser humano. Dentro de la biografía es muy importante saber dónde nace el artista o el escritor, quiénes fueron sus padres, sus familiares, qué lugar nació, y su genealogía, porque es muy importante eso, porque así podemos conocer cómo es que nace ese personaje, o sea, de dónde proviene genealógicamente. Entonces es algo muy importante dentro de la biografía, conocer el lugar, el nacimiento. Por eso en la antigüedad se decía, por ejemplo, el nombre y el lugar, por ejemplo, Tales de Mileto, Santa Teresa de Lima, cosas así, porque el lugar es muy importante y también
su familia. O sea, que ahí uno puede sacar muchas deducciones de su temperamento, de su carácter, de su inteligencia, de su capacidad visionaria, etcétera. Sí, es efectivamente cierto lo que dices, Pepe, porque finalmente, digamos, ¿cómo pescar, cómo atrapar a personajes nómadas, como por ejemplo Rimbaud, como por ejemplo el mismo Baudelaire, Mars, que fue muy perseguido por las policías de su época, la alemana, la francesa, la inglesa, la belga, por el carácter peligroso de sus ideas. El mismo Nietzsche, que se convirtió en un nómada, abandonó la Universidad de Jena y se fue a caminar, a recorrer el mundo, fue hasta parar hasta las altas montañas de Suiza, en Silmaría. Y cito estos personajes, hay muchos desde luego, porque realmente ellos tienen un movimiento, una movilidad, y en cada país se les ha estudiado. Por ejemplo, Marx y Nietzsche, su pensamiento primeramente fue estudiado, primero fue aceptado, aclimatado dentro de Francia. Incluso Baudelaire también escribió un estudio sobre Wagner, incluso lo invitó a presentar unas óperas en París, y así sucesivamente. O sea, hay países que se han convertido en los lugares más hospitalarios, donde algunos grandes pensadores se han sentido a gusto, y ahí han surgido otros biógrafos. Pero señalo, hay un escritor investigador de Rimbaud que tiene un libro que se llama Rimbaud en Luxor, y bueno, pues Rimbaud anduvo en los desiertos, en Egipto, por toda Europa, de vago, de vagabundo, de nómada, y no tan solo recrió y pudo investigar detalle a detalle de todos los puntos y los lugares en que estuvo Rimbaud en su largo trasiego, que convivió con narcotraficantes, que convivió con traficantes de armas, que convivió con prostitutas, etcétera. Todo ese mundo, ciudad por ciudad, lugar por lugar, hasta llegar a Egipto, lo va reproduciendo. Incluso él hizo una película, este autor francés, gran escritor, que alguna vez vino a México, al IFAL, al Instituto Francés de América Latina, a presentar su trabajo, su video documental sobre Rimbaud. Entonces, imagínense lo que a él le llevó años seguir paso a paso geográficamente los pasos de Rimbaud, y finalmente logró una de las más bellas y poéticas biografías sobre Rimbaud. Ese es el arte de la biografía. También es importante saber en qué momento el artista o el escritor se les reveló pues la verdad que los impulsó a su obra, a su creación, porque tiene que haber en la vida una revelación, y esa revelación, pues el biógrafo está obligado a darla a conocer. Entonces, dentro de la vida, ya sea de un artista o no, pero siempre hay momentos reveladores en donde uno traza su propio camino, su propia dirección. Entonces, es muy importante saber eso. Ya también otro aspecto es cómo mueren los personajes, de qué forma mueren, porque la muerte también tiene mucho que decir de cómo vivieron. Entonces, dos aspectos que están unidos, la vida y la muerte de aquellos personajes que han creado una obra, ya sea literaria o artística.
Me parece eso. Pues sí, fíjate que aquí trazas una línea que puede ser creciente y decreciente a la vez. ¿Por qué? Porque la vida de muchos pensadores, muchos poetas, dramaturgos, escritores principalmente, que es lo que estamos tratando hoy de literatura universal, el género de la biografía, pues habla también de altibajos. No necesariamente lo que hoy reconocemos como un gran genio, por ejemplo Leonardo da Vinci, sobre el que se han escrito infinidad de biografías en todos los idiomas en el mundo, pues todos tuvieron altibajos, muchos sufrieron de la pobreza, repito, de la orfandad, de la viudez, de un mal padre, el caso de Franz Kafka, Carlos Marx, que toda su vida sufrió miseria y que de no ser por la ayuda altruista generosa de un amigo rico como fue Federico Engels, no hubiera sobrevivido a la pobreza, a la miseria, junto con su familia, ni escrito El Capital, ni mucho menos. Pues nada más fue enterrado en el Panteón de Londres, donde se dice que hoy hasta se cobra en la moneda inglesa, se cobra por acceder, por entrar a ver la tumba de Marx, que creo que ni él mismo lo creería, donde va mucho turismo todos los fines de semana a tomarse la foto ahí en la tumba de Marx. Imagínense, quien murió pobre y acompañado nada más por 11 personas, o sea, un número mínimo de cómo el hombre que combatió tanto el capitalismo, ¿verdad?, la burguesía rica, multimillonaria, como la de hoy, pues terminó sus días muy pobre. De Nietzsche no se ha sabido, pese a que tiene infinidad de biógrafos en el mundo, no se ha sabido, sí, cómo murió, de qué murió más bien, pero no quién lo enterró. ¿Y por qué lo enterró ahí en el panteón privado de su familia en Rocken? Sí, hubo sepelio, hubo una misa luterana, fueron gentes del pueblo, no se sabe cómo fue enterrado Nietzsche. O sea, su muerte quedó en el anonimato. Entonces, no todos los personajes, tienen momentos muy elevados, estelares, de realización personal en muchos sentidos, ¿no? Pero sí tienen otros contrastes que el biógrafo tiene que tomar en cuenta, porque si algo no es el arte de la biografía, o la biografía como género literario, es que sea de ficción, ¿verdad? No se puede inventar. Recuerdo la biografía de Boswell, el gran biógrafo inglés, biógrafo de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, de un francés, que lo recibió en vida, y bueno, ¿para qué les cuento las charlas, las pláticas? Pero que reflejan directamente la forma de ser, sus enfermedades, su carácter violento y su gran genio visionario como el padre fundador del liberalismo político a partir de la Revolución Francesa. Es un diálogo, pero bellísimo, de elevada alcurnia intelectual. Ya hoy uno descubre en ese diálogo cómo era Juan Jacobo Rousseau, que creo que nadie ha escrito algo parecido a ese nivel, digamos, de estética biográfica. Pues esa es una pequeña plática sobre literatura y biografía. Yo creo vamos a dar concluido plática. Les agradecemos su atención. Les pedimos que se suscriban al canal. Les damos las gracias. Pues sí, muchas gracias, y esperamos que en un próximo programa podamos también hablar de biografía o de literatura y el cine, que también tiene que ver mucho con la vida de estos grandes personajes de la literatura, de la cultura universal, más bien dicho. Así que muchas gracias, buenas tardes.